A los 68 años, nunca pensé que mi mayor golpe emocional vendría de mi propia hija. Yo, que había pasado 4 décadas trabajando como maestro de obras en Guadalajara, creía haber visto y enfrentado de todo. Crisis económicas, clientes deshonestos, obras que parecían no tener fin. Pero nada me preparó para el día en que descubrí que el hombre que ella juraba amar estaba sepultado en deudas de juego y ya usaba el nombre de mi familia como escudo. El shock fue tan grande que por unos minutos me faltó el aire, como si alguien hubiera puesto un peso sobre mi pecho. Mi nombre es Raimundo Cázares, y desde que mi esposa Aurora partió hace 8 años, dediqué cada pedazo de mi energía y de mis recursos a mi única hija, Jimena, de 34 años. Ella era mi alegría, mi motivo para seguir madrugando y enfrentando el calor y el polvo de las construcciones. Cuando me contó que había conocido a Mario, un muchacho emprendedor, como ella decía, con aquel brillo en los ojos, quise creer que finalmente tendría un yerno con quien pudiera compartir historias y, quién sabe, hasta jugar con futuros nietos. Al principio, Mario se presentaba como un hombre trabajador, involucrado con marketing digital y negocios online, siempre bien vestido, sonriente, con respuestas rápidas para cualquier pregunta. Parecía el tipo de persona que sabía lo que quería de la vida. Pero, con el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas fisuras en ese barniz, llamadas misteriosas durante las cenas, cambios bruscos de humor y un nerviosismo evidente siempre que el tema era el dinero. Lo notaba, pero evitaba comentar para no arruinar la felicidad de Jimena. Todo cambió un martes de febrero, a las 2 de la tarde, mientras yo terminaba de revisar unos presupuestos en mi pequeño despacho en casa. El teléfono sonó y del otro lado una voz seca dijo: «Señor Cázares, le hablamos de gestión de cobros Águila. Buscamos a Mario Gutiérrez, su número aparece como referencia». Sentí un escalofrío en la espina dorsal. Pregunté de qué se trataba y la respuesta fue directa. «Deudas de apuestas en línea, señor. 48,000 pesos y subiendo». Cudas, sostuve el aparato con tanta fuerza que mis manos comenzaron a sudar. Colgué y me quedé mirando la pared, intentando procesar lo que acababa de escuchar. En mi cabeza surgía el recuerdo de cada cena en la que Mario evitaba hablar de finanzas, de cada vez que cambiaba de tema cuando preguntaba sobre la organización de la boda, que yo mismo estaba financiando casi por completo. Y entonces percibí. Aquello no era un malentendido. Era un problema serio, y Jimena estaba en medio sin siquiera saberlo. El domingo anterior, ella había pasado por casa para alinear algunos detalles de la boda. Recordé que había dejado sobre la mesa de la sala una carpeta con papeles que consultábamos juntos. Mientras ella tomaba un café en la cocina, vi que un fajo de extractos bancarios se había quedado allí. En ese momento, no le di importancia, pero ahora, con la llamada aún resonando en mi cabeza, abrí uno por uno, y lo que encontré confirmó mis peores temores. Transferencias frecuentes para sitios como B365 y Caliente.mx. Montos que sumados sobrepasaban 30,000 pesos en los últimos 6 meses. Lo más grave, muchas de esas operaciones venían de tarjetas adicionales de las cuentas de Jimena. O sea, él estaba usando su dinero. Y probablemente ella ni lo sabía. Sentí una mezcla de rabia e impotencia, pero también un miedo profundo de lo que esta revelación podría causar entre nosotros. Pasé la noche sin dormir, dando vueltas de un lado a otro en la cama. A las 4 de la mañana, ya con los ojos ardiendo de cansancio, decidí que no podía dejar pasar aquello. Hice copias de todos los documentos y anoté los números de las empresas de cobranza. Si fuera a confrontar a Jimena, tendría que tener pruebas concretas para que ella no pensara que era solo la manía de un padre. A la mañana siguiente, mientras el café aún humeaba en la taza, me vi pensando en lo que podría suceder si ella no me creía. Y para ser sincero, esa era mi mayor angustia. Jimena siempre tuvo un corazón enorme, pero también una terquedad que heredó de mí. Ya la vi defender causas perdidas como si fueran batallas sagradas. Y temía que, por amor, ella prefiriera cerrar los ojos a todo. Antes de continuar, ¿ya pasaste por algo parecido? Dime de dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme fuerza para seguir contando.
porque lo que sucedió después de esa noche sin dormir fue el comienzo de una tempestad que cambiaría a nuestra familia para siempre. Sabía que la conversación con Jimena tenía que ser cara a cara, sin rodeos, pero con respeto. La llamé al final de la tarde y le pedí que viniera sola. Llegó a las 8, con ese paso apresurado de quien está siempre resolviendo todo al mismo tiempo. Preparé la mesa de la sala con los extractos, los números de las empresas de cobranza y un rotulador. Cuando vio los papeles, frunció el ceño. «Papá, ¿qué es esto?». Respiré hondo. Le pedí que se sentara y le expliqué, con calma, cada transferencia, cada fecha, cada valor. No quería humillar a nadie. Quería proteger a mi hija de un abismo que tal vez ella aún no veía. Al principio, Jimena reaccionó con incredulidad, casi riéndose de nervios. Dijo que Mario trabajaba con inversiones, que a veces las plataformas usan intermediarios, y que yo estaba confundiendo las cosas. La dejé hablar, sin interrumpir, porque reconocí allí la mezcla de amor y negación que ya vi a mucha gente cargar. Cuando ella terminó, solo deslicé otro documento, la lista de cobros, con mi teléfono indicado como referencia. Jimena, fue así como esto me llegó. No fui yo quien buscó problemas, los problemas me encontraron. Vi sus ojos empañarse, lo que me dio ganas de cruzar la mesa y abrazarla, pero yo necesitaba que ella viera todo hasta el final. Ella pidió 5 minutos, se levantó, anduvo por la sala, se secó las lágrimas y me preguntó si yo estaba exigiendo que cancelara la boda. Yo dije que no quería destruir sueño alguno, pero que no financiaría una boda mientras hubiera deudas de juego y una negativa clara de buscar ayuda. Propuse un acuerdo simple: posponer por 6 meses, buscar tratamiento, regularizar todo y, ahí sí, retomar lo que fuera necesario. Si él te ama de verdad, hija, te lo va a probar con actitudes, no con discursos. Jimena se quedó en silencio, y su silencio dolió más que cualquier grito. Al final, apretó los labios y dijo que yo estaba controlando su vida con dinero, que yo no aceptaba que ella construyera su propia familia, que cada vez yo encontraba una forma de poner reglas. Aguanté el golpe sin elevar la voz. Le expliqué que no era sobre control, era sobre cuidado, y con el corazón pesando 1 tonelada, le avisé. Si ella continuaba con la boda sin que Mario encarara el problema, yo retiraría mi apoyo financiero, contratos, banquete, música, todo lo que estaba a mi nombre. Yo no quería perder a mi hija, quería ganar la chance de salvarla a tiempo. A la mañana siguiente, poco antes de la medianoche, recibí el mensaje que pareció un puñetazo en el pecho. Prefiero quedarme sin padre que perder a mi marido. Leí y releí esas palabras como quien mira una pared recién levantada entre 2 patios que antes eran uno solo. Detrás de la frase, casi oía la voz de Mario soplando versiones convenientes de la realidad, pintándome como el villano. Dejé el móvil sobre la mesa, caminé hasta el patio y me apoyé en la manguera que solía usar para regar las plantas de Aurora. El aire de la noche estaba tibio, pero dentro de mí solo había frío. Sin dormir, subí al despacho e hice lo que sé hacer cuando todo se está cayendo: planear. Abrí carpetas, registré protocolos, saqué contratos. La boda estaba toda a mi nombre: salón en el centro de convenciones de Zapopan, banquete de un chef de Tlaquepaque, flores encargadas en Tonalá, banda de mariachi que Jimena amaba desde adolescente, fotografía, filmación. Sumé penalidades por cancelación, calculé plazos, dejé correos electrónicos en borrador, preparé un cronograma. Dolió como arrancar un diente con la mano, pero dolió aún más imaginar a mi hija atada a un matrimonio construido sobre mentira y vicio. Antes de que saliera el sol, llamé a la doctora Salas, mi abogada de confianza, una mujer práctica, sin paciencia para rodeos. Le expliqué la situación, le pedí un análisis legal objetivo y, mientras el café se hacía, escuché lo que ya intuía. Podía cancelar, siempre y cuando pagara las multas previstas. Podía cerrar las cuentas destinadas a la boda, pues los depósitos eran míos. Y si había desvío para apuestas, existía camino jurídico para la responsabilización. Raimundo, si lo va a hacer, hágalo metódicamente,
Documente todo y mantenga la cabeza fría. El resto la ley lo resuelve. Ese mismo día, comencé por las piezas grandes. Llamé al centro de eventos. El gerente intentó convencerme de posponer, no de cancelar. Fui educado, firme, y autoricé la multa. El chef del banquete se sintió apenado. Habló de los insumos ya pagados, del equipo reservado. Asumí las pérdidas y le agradecí por el profesionalismo. La florista casi lloró cuando mencioné las peonías que Jimena había elegido meses antes. Pagué lo irrecuperable y pedí disculpas por la prisa. En cada llamada terminada sentía dos dolores, el del bolsillo y el del corazón, pero junto a ellos, una calma extraña, la de quien finalmente detuvo una obra condenada antes de que se derrumbara del todo. Por la tarde, fui al banco a cerrar las 2 cuentas creadas para la boda. La gerente, discreta y humana, me mostró 3 retiros recientes con la tarjeta adicional de Jimena. Las fechas coincidían con los picos de los extractos de juego. Firmé los papeles, transferí el saldo restante de vuelta a mi cuenta y pedí los comprobantes sellados. Guardé todo en la carpeta azul, la misma donde guardo el álbum de bodas mío y de Aurora. Ironías que la vida crea solo para recordar que nada es eterno, excepto aquello que sabemos honrar. Al día siguiente, mi hija me llamó varias veces. Yo todavía estaba en medio de las cancelaciones y preferí devolver la llamada solo al final, con todo documentado. Cuando atendí, su voz vino en llamas. «Dijeron que cancelaste todo». «Confirmo», respondí. «¿Y por qué?» «Porque te avisé que no financiaría una boda mientras las deudas y las mentiras se quedaran debajo de la alfombra». Del otro lado, el silencio. Después, el llanto. Y, en medio del llanto, un pedido. «Papá, solo dime que todavía me amas». Respiré con calma. «Más que nada, hija. Por eso lo hice». Por la noche, Jimena apareció en la puerta con Mario esperando en el coche. Ella entró. Él, no. Trajo en el bolso la mezcla de rabia y cansancio que solo quien amó demasiado carga. La dejé hablar, desahogarse, escupir acusación y tristeza. Cuando terminó, bajé los ojos y puse delante de ella el último conjunto de papeles. Fechas, valores, capturas de pantalla con el nombre de los sitios, protocolos de cobranza, los contratos cancelados, el cronograma del día. No te estoy eligiendo menos, Jimena. Te estoy eligiendo más. Y ahora. Ella miró detenidamente cada hoja, y algo en su rostro fue cambiando. No era rendición. Era una fisura en la certeza que la mantenía en pie. Le pedí que hablara con Mario, que le mostrara todo, que le pidiera a él lo básico. Asumir el problema, buscar ayuda profesional, renunciar al control del dinero hasta estabilizarse. Si él hace eso, yo mismo vuelvo a agendar la boda y compro el doble de flores. Jimena se secó las lágrimas, dijo que necesitaba pensar y, antes de salir, me dio un abrazo que parecía un pedido de disculpas sin palabras. Y yo supe que la tempestad aún no había pasado, pero ya no estábamos en la oscuridad. 2 días después recibí la llamada que ya esperaba. Era el propio Mario pidiendo para aclarar malentendidos. La voz de él venía entrenada, casi como si estuviera leyendo un guión. Decía que me respetaba, que entendía mi preocupación y que todo tenía una explicación técnica. Palabras que suenan bien, pero no dicen nada. Le pedí que viniera a hablar personalmente, y apareció esa tarde con una camisa social mal planchada y una sonrisa ensayada. Jimena vino con él, pareciendo nerviosa, como si temiera que una simple mirada mía pudiera desmoronar la narrativa que habían combinado. Tan pronto se sentó, Mario comenzó a hablar de trading deportivo, apuestas controladas e inversiones de alto riesgo. Todo mezclado como si fuera un producto financiero legítimo. Yo no lo interrumpí. Quería que se enredara solo. Cuando terminó la explicación, saqué de la carpeta los extractos con las fechas y los nombres de los sitios. Dime, Mario, ¿desde cuándo B365 y Caliente.mx se volvieron corredoras de inversión? Él tragó saliva, pero intentó mantener la calma. Jimena lo miró esperando la respuesta que no vino. Fue ahí que, en un movimiento casi automático, él desvió la conversación hacia mí. Dijo que mi problema era el control,
que yo no aceptaba la vida adulta de mi hija y que eso era un reflejo de mi luto no resuelto. Respiré hondo para no entrar en su juego. En lugar de responder, abrí otro documento, comprobantes de retiros recientes de la cuenta de la boda hechos por Jimena. Exactamente en las fechas en que las apuestas de Mario aumentaron. Miré directo a sus ojos. Hija, ¿sabes a dónde fue ese dinero? La mano de ella tembló. Mario se apresuró a responder en su lugar, alegando gastos personales de la pareja. Yo entonces mencioné algo que todavía no había contado. Teresa, mi hermana, te vio en Tlaquepaque hace 3 semanas, con una mujer rubia, en un restaurante, en un ambiente que no parecía de negocios. El cuerpo de él se endureció al instante. Jimena se volvió hacia él y le preguntó, con la voz temblorosa, si era verdad. Él lo negó, pero sin convicción. Aquel instante fue como ver una grieta abrirse en una pared, pequeña, pero suficiente para cambiar toda la estructura. La conversación terminó con Jimena llorando y saliendo sola por la puerta. Mario se quedó, intentando salvar su propio pellejo. Habló de buscar tratamiento, de probar que me respetaba, pero era tarde. Yo solo le dije, si quieres cambiar, comienza por devolver cada centavo que le quitaste a mi hija. Él no respondió. Solo se levantó y se fue, dando un portazo. En aquel silencio que quedó, sentí que algo había cambiado. No lo suficiente para acabar con la guerra, pero bastante para exponer las primeras fisuras en su fachada. En los días siguientes, Jimena se alejó. Yo sabía que necesitaba darle espacio, pero también me preparé para lo que vendría. Organicé todos los documentos de forma cronológica, registré cada llamada y correo electrónico intercambiado con proveedores, y dejé copias con mi abogada. Era una forma de blindarme, pero también de mantener el control de lo que ya no era solo un conflicto familiar. Era un problema legal a la vista. Fue entonces que, una mañana de sábado, mientras tomaba café en la terraza, recibí la visita inesperada de mi vecino Salvador, que también es un amigo de la familia de hace mucho tiempo. Él contó, un poco incómodo, que había visto a Mario en un bar en la avenida Chapultepec, riendo a carcajadas con 2 amigos, diciendo que tenía un plan para garantizar la boda sin gastar un peso. Al oír eso, tuve la certeza de que él ya estaba preparando algún golpe para presionarme o para intentar conseguir el dinero de otra forma. El mismo día, decidí avisar discretamente a algunos familiares y amigos más cercanos de lo que estaba sucediendo. No para crear chismes, sino para evitar que Mario consiguiera manipular la narrativa a su favor. Era hora de preparar el terreno para un giro silencioso, pero con impacto suficiente para que todos vieran quién era él realmente, sin que yo tuviera que rebajarme a su nivel. Yo sabía que la oportunidad correcta vendría, y que, cuando viniera, yo tendría que estar listo para actuar sin dudar. El lunes, temprano, fui al despacho de mi abogada, la doctora Salas, llevando no solo los contratos y comprobantes, sino también el relato actualizado de todo lo que había descubierto. Ella escuchó atentamente, haciendo anotaciones, y al final dijo algo que me marcó. Raimundo, usted tiene en sus manos la única cosa que este tipo de persona no soporta: pruebas y control sobre el dinero. Ella sugirió que yo no apresurara el golpe final, pero que fuera creando un cerco, dándole a Mario la sensación de que aún tenía espacio para maniobrar. Cuanto más él se expusiera, más fácil sería derribarlo. Comencé entonces a registrar, con fechas y horarios, cada vez que Mario aparecía o intentaba contacto conmigo o con Jimena. Incluí también capturas de pantalla de las redes sociales, donde amigos en común posteaban fotos de él en lugares caros, incompatibles con la realidad de alguien supuestamente endeudado. Poco a poco, fui percibiendo que este registro minucioso no solo me ayudaba legalmente, sino que también me daba un cierto alivio emocional. Yo estaba dejando de ser un espectador pasivo y pasando a ser el arquitecto del desenlace. Fue en ese periodo que un primo de Jimena, Ernesto, me llamó para contar que Mario andaba diciendo, en tono de amenaza velada, que si el viejo no se echa para atrás, van a salir todos perdiendo. Esa frase se me quedó en la cabeza. Sabía que él era capaz de distorsionar hechos, inventar historias y victimizarse, y no quería que eso se volviera una guerra de versiones. Por eso, decidí que el giro tendría que ser público, pero no escandaloso.
Solo un momento en que todos vieran la verdad, y él se quedara sin cómo contestarla. Mientras tanto, Jimena se mantenía distante. Ella respondía mis mensajes de forma corta, pero al menos respondía. Yo no la presionaba, solo me limitaba a decir que estaba aquí para cuando ella quisiera conversar. Aprendí que el silencio, por más doloroso que fuera, era el único puente posible en este momento. Si intentaba forzar, ella correría a la defensa de Mario. Fue entonces que percibí algo curioso. Mario no se había alejado. Al contrario, él parecía aún más presente en la vida social, yendo a fiestas, bares y encuentros de amigos en común. Era como si quisiera probar que estaba por encima, que nada lo afectaba. Pero para mí, aquello solo mostraba una cosa. Él se estaba preparando para algún movimiento desesperado, y era exactamente en ese movimiento que yo quería que él cayera. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país acompañas esta historia? Saber eso me ayuda más de lo que imaginas. Porque en esa fase, lo que más me sostuvo fue sentir que no estaba solo en esta lucha, aunque fuera solo por el intercambio de palabras. En la semana siguiente, recibí una llamada de Salvador, el vecino, avisando que había visto a Mario entrando en una casa de eventos en Zapopan, acompañado de un hombre que parecía el gerente. Mi corazón se aceleró al instante. Llamé a un contacto mío en el sector y, en menos de una hora, supe que Mario estaba intentando reservar el espacio para una celebración privada, usando el nombre de Jimena y diciendo que el padre de ella lo había autorizado verbalmente. Esta información fue la pieza que faltaba para cerrar mi plan. Si él intentaba firmar cualquier contrato o acuerdo usando mi nombre, sería la prueba definitiva de falsedad y mala fe. Llamé a la docna Salas y combinamos dejar que él diera el próximo paso, y que, en el momento correcto, haríamos todo salir a la luz. Ella preparó una notificación formal prohibiendo expresamente el uso de mi nombre o firma sin autorización, y me orientó a entregarla de forma que hubiera testigos. Con este documento en manos, comencé a articular con algunos familiares su presencia en un evento específico, una cena de compromiso que Mario había agendado para presentar planes actualizados de la boda para la familia. Él creía que tenía el control. Lo que no sabía es que sería en esa cena que la primera parte de la máscara caería, delante de todos. En la noche agendada, llegué temprano al lugar y me senté en una esquina, observando. Mario entró con su sonrisa habitual, saludando a todos como si fuera el dueño de la fiesta. Jimena parecía más contenida, mirando a los lados como si buscara una salida para algo que aún no comprendía completamente. Cuando todos ya estaban acomodados, pedí la palabra. Dije que, antes de proseguir con cualquier conversación, había un documento que necesitaba ser leído en voz alta, y que sería importante que todos escucharan. El salón se quedó en silencio cuando saqué de la carpeta la notificación preparada por la doctora Salas. Mantuve la voz firme y pausada mientras leía. Queda expresamente prohibido al señor Mario Gutiérrez realizar cualquier contrato, acuerdo o reserva utilizando el nombre o la firma de Raimundo Cázares, sea de forma verbal o escrita, bajo pena de responsabilización legal. Levanté los ojos y encaré a Mario. Este documento ya fue registrado en el notario y entregado a todas las casas de eventos de la región. La sonrisa de él se deshizo en el mismo instante, pero intentó disimular. Esto es innecesario, Raimundo. La familia confía en mí. Ignoré la provocación y continué. La confianza se conquista con verdad, y no con contratos a escondidas. Esta notificación impide que uses mi nombre para cerrar negocios, exactamente como intentaste hacer la semana pasada. Miré a Salvador, que estaba presente, y él confirmó con un asentimiento que había visto a Mario en el lugar. Jimena me miró, confusa, y le preguntó directamente a Mario, ¿hiciste eso? Él se rió de nervios, dijo que era un malentendido, que solo había ido a ver precios, y que pretendía hablar conmigo después. Pero el tono de voz delataba la incomodidad. Algunos familiares comenzaron a intercambiar miradas, y percibí que la imagen de él ya no era tan sólida a los ojos de todos. Dejé que la tensión flotara y guardé el documento, sin más explicaciones. Mi objetivo no era humillar allí, era plantar la duda. Y por el murmullo que comenzó entre las mesas,
Supe que lo había conseguido. Mario, sin embargo, no se iba a echar atrás tan fácilmente. Pasó el resto de la cena intentando mostrarse tranquilo, pero sus gestos delataban la irritación. Vaso sujetado con fuerza, respiración pesada, respuestas atravesadas a quien lo cuestionaba. Después de este episodio, la comunicación entre él y Jimena se volvió más inestable. Ella comenzó a mandarme mensajes preguntando sobre detalles que antes ignoraba. «Papá, ¿de verdad pagaste el banquete? ¿Esas flores que elegimos ya estaban encargadas?» Cada pregunta era como un pequeño paso de ella para fuera de su sombra. Yo respondía sin exagerar, solo con hechos, porque sabía que las respuestas directas serían más eficaces que cualquier sermón. 3 días después, la prueba final que necesitaba cayó en mi regazo. Recibí una llamada de un conocido que trabaja en el Casino Caliente, en el centro de Guadalajara. Me dijo que Mario estuvo allí la noche anterior, gastando mucho, y que comentó en voz alta que, en breve, tendría una cantidad grande para recuperar lo que perdió. A estas alturas ya no quedaban dudas. Él planeaba usar cualquier recurso de la boda, o de mi hija, para sustentar el vicio. Volví a la doctora Salas, y le expliqué todo. Ella sugirió un movimiento más contundente: cancelar formalmente cualquier vínculo financiero restante y cerrar el cerco de forma definitiva. Raimundo, con los documentos que ya tenemos, él no tendrá cómo victimizarse sin contradecirse. Estuve de acuerdo, pero quise que la última parte del giro fuera presenciada no solo por la familia, sino también por amigos cercanos de Jimena, gente cuya opinión ella valoraba. Así nació la idea de invitar a todos a un almuerzo de domingo, supuestamente para anunciar novedades sobre la boda. Mario, convencido de que era una chance de reafirmar su imagen, aceptó de inmediato. Lo que no sabía es que aquel almuerzo se volvería el momento en que sus mentiras serían expuestas de forma irrefutable. En el día agendado, me desperté temprano, revisé cada documento y preparé una secuencia lógica: extractos, pruebas fotográficas, registros de testigos y, por último, una revelación que dejaría claro cuánto había manipulado a mi hija. Entré en el salón donde sería el almuerzo y saludé a cada invitado con calma, como si fuera solo otro encuentro familiar. Pero por dentro, mi corazón latía como un tambor. Cuando todos estaban servidos, pedí unos minutos de atención. Antes de cualquier brindis o anuncio, necesitamos aclarar algunas cosas, y quiero que todos escuchen. Saqué de la carpeta el primer documento y comencé la lectura. Las conversaciones cesaron. Mario cruzó los brazos y se reclinó en la silla, como si quisiera mostrar desprecio. Pero yo sabía que, por dentro, él ya estaba buscando una salida. Comencé por los extractos bancarios, destacando las transferencias directas a sitios de apuestas. No leí valores de forma sensacionalista. Solo los presenté uno a uno, con fechas y destinos. Estas transacciones suman más de 40,000 pesos en los últimos 6 meses. Muchas de ellas fueron hechas con tarjetas vinculadas a las cuentas de Jimena. Al oír eso, mi hija bajó los ojos y algunos familiares comenzaron a murmurar. Enseguida, mostré la secuencia de retiros hechos por Jimena en los días en que Mario tuvo picos de apuestas. Estos valores coinciden exactamente con los periodos de mayor movimiento en las plataformas. No es coincidencia, es un patrón. Mario intentó interrumpir diciendo que los datos estaban fuera de contexto, pero le pedí que esperara hasta el final para pronunciarse. Mantuve la calma porque sabía que cualquier reacción exaltada podría invertir la percepción de la sala. Pasé entonces a las pruebas fotográficas, imágenes de él entrando y saliendo de casinos, capturadas por conocidos que trabajan en el sector. Mostré también la foto enviada por mi hermana Teresa, donde él aparecía en un restaurante con una mujer rubia, en un ambiente claramente íntimo. Jimena abrió los ojos de par en par, pero permaneció en silencio. Mario, con una sonrisa nerviosa, intentó decir que era una colega de negocios, pero no consiguió sostener la frase. Por fin, presenté la revelación que había guardado para el momento justo. Una captura de pantalla de una conversación entre Mario y un amigo, donde él decía que iba a conseguir el dinero de la boda aunque fuera forzando al viejo a ceder. Las palabras de él
en la pantalla grande del proyector que pedí que pusieran en el salón. Dejaron el ambiente helado. Hasta quien aún quería defenderlo se calló. Fue entonces que Mario perdió el control. Se levantó abruptamente, tirando la silla hacia atrás, y comenzó a hablar alto, acusándome de manipular todo para librarme de él y mantener a mi hija atada a mí. Con cada frase, más personas movían la cabeza en desaprobación. Jimena, aún en silencio, lo miraba como si viera a una persona completamente diferente de la que imaginaba amar. Él intentó acercarse a mí, pero algunos familiares se levantaron y se interpusieron. «Nunca quisiste que ella fuera feliz», gritó, con el rostro rojo. Yo solo respondí, en tono bajo. Yo solo no quise que ella fuera engañada. El contraste entre mi tono y el de él fue suficiente para que toda la sala percibiera quién estaba manteniendo el control y quién lo estaba perdiendo. Jimena entonces se levantó y, por primera vez, habló desde el inicio de la reunión. «Mario, se acabó. Todo esto se acabó». Su voz estaba firme, pero los ojos llorosos delataban el dolor. Mario intentó argumentar, pero ella alzó la mano y repitió: «Se acabó». Era la primera vez que yo la veía imponerle un límite tan claro a él. Él cogió la chaqueta, me miró con un odio silencioso y salió del salón, dando un portazo con tanta fuerza que el sonido resonó. Un peso inmenso salió de mis hombros, pero yo sabía que esa no era la última vez que oiríamos hablar de él. Este tipo de persona no desaparece así de fácilmente. Después de que el ruido de la puerta se disipó, me volví hacia los presentes y les agradecí por haber venido. Dije que no era un momento de orgullo, sino de necesidad, y que, por encima de todo, era sobreproteger a quienes amamos, incluso cuando eso significa tomar decisiones que parten el corazón. Miré a Jimena, que me devolvió la mirada con una mezcla de tristeza y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el mismo lado de la batalla. Esa noche, Jimena decidió dormir en casa. Nos quedamos hasta tarde en la cocina, tomando té y conversando con pausas largas, cada uno procesando a su manera lo que había sucedido. Ella me contó que, en los últimos meses, sentía una ansiedad constante, pero que siempre encontraba una forma de justificar el comportamiento de Mario para sí misma. Yo no quería aceptar que él pudiera ser así, papá. Era más fácil creer en sus historias que encarar la verdad. Yo la escuché sin interrumpir, porque entendí que ella necesitaba desahogarse, no oír consejos en ese momento. En los días siguientes, ella comenzó a reorganizar su propia vida. Canceló las redes sociales por un tiempo, devolvió regalos que tenían relación con Mario y, con la ayuda de una amiga, fue hasta el apartamento donde vivía para retirar sus cosas. Dijo que entrar allí fue como atravesar un escenario de mentira. Fotos sonrientes que ahora parecían escenificadas, notas románticas que sonaban vacías, promesas que nunca pasarían de palabras. Pero, como temía, Mario no se dio por vencido. Primero, comenzó con mensajes largos y dramáticos en el móvil, diciendo que todo no pasaba de un malentendido y que podía probar su amor. Jimena no respondió. Después, pasó a llamar insistentemente, hasta que ella bloqueó el número. Creí que eso lo haría desistir, pero estaba equivocado. Una tarde, Salvador vino a avisarme que había visto a Mario parado dentro de un coche en la esquina de mi calle. No hizo nada, solo se quedó allí por unos minutos, mirando en dirección a mi casa, y después se fue. Aquello me incomodó, no porque creyera que él haría algo inmediato, sino porque entendí que él aún quería mantener algún nivel de intimidación. Conversé con la doctora Salas, y ella me orientó a registrar una denuncia preventiva, detallando el historial y adjuntando las pruebas ya reunidas. Así lo hice. La sensación de seguridad no era total, pero saber que había un registro formal me trajo un poco de tranquilidad. También pasé a mantener puertas y portones cerrados todo el tiempo y a revisar las cámaras de seguridad con más frecuencia. Jimena, por otro lado, se estaba esforzando para no vivir con miedo. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, donde, según ella, estaba aprendiendo a reconocer patrones de manipulación y a establecer límites más saludables. A veces, después de las sesiones, venía directo para mi casa,
y nos quedábamos conversando en la terraza sobre cualquier cosa que no fuera Mario, como si fuera un ejercicio para recordar que la vida existía más allá de este capítulo. Fue durante uno de esos encuentros en la terraza que ella dijo algo que me marcó. Papá, quiero que mi vida sea un lugar donde gente como Mario no tenga espacio. Y creo que estoy lista para dar el paso final. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, ella explicó que estaba dispuesta a cerrar legalmente cualquier vínculo con él, inclusive buscar medidas que le impidieran acercarse a ella. Apoyé la decisión sin dudar. Agendamos una reunión con la doctora Salas para entender todos los procedimientos y, para mi sorpresa, Jimena asumió el liderazgo en la conversación, haciendo preguntas, anotando respuestas y dejando claro que quería participar activamente en cada etapa. Era como ver una versión más fuerte y consciente de mi hija nacer delante de mis ojos. Mientras ella ganaba fuerza, yo preparaba silenciosamente el último movimiento de mi parte. No sería algo teatral, sino un acto simple y definitivo. Transferir a mi nombre exclusivo cualquier bien o recurso que aún pudiera ser usado por Mario, como pretexto para acercarse. Era la conclusión del cerco que comencé semanas antes. Y, dentro de mí, ya sentía que estábamos llegando al punto de inflexión que, de una vez por todas, nos liberaría de esa sombra. En la semana siguiente, comencé a mover las piezas con discreción. Fui al notario para formalizar la retirada de cualquier cotitularidad de cuentas, inmuebles y contratos que aún pudieran, de alguna forma, estar atados a Jimena y, por consecuencia, a Mario. Hice cuestión de pedir copias autenticadas de todo y archivarlas junto con la documentación ya acumulada. Era como sellar puertas y ventanas antes de una tempestad. Nada más entraría o saldría sin mi consentimiento. También entré en contacto con todos los proveedores y prestadores de servicio que, de alguna forma, aún tenían mi nombre vinculado a eventos o reservas hechas en el contexto de la boda. Pedí para cancelar, alterar o bloquear cualquier operación futura, explicando de forma sucinta que había un riesgo de uso indebido. Las respuestas fueron positivas. Algunos hasta me agradecieron por avisar con antelación, diciendo que ya habían oído comentarios extraños sobre Mario. Pero el movimiento más simbólico sucedió con el coche que Jimena había elegido como regalo de bodas. Un sedán plateado que aún estaba registrado a mi nombre. Yo podría simplemente venderlo o guardarlo, pero preferí algo más significativo. Doné el vehículo a una institución de rescate infantil que estaba promoviendo una rifa benéfica. Hice la entrega con recibo público, fotos y divulgación en las redes sociales. No era ostentación. Era dejar claro que aquel bien ya no estaría disponible para ser usado como moneda de manipulación. La noticia se esparció rápido entre los familiares y conocidos, y no tardó en llegar a oídos de Mario. 2 días después, recibí un mensaje de él, corto y cargado de rabia. «No tenías derecho». Lo borré sin responder. Yo sabía que cualquier palabra mía sería combustible para que él intentara arrastrarme de vuelta al conflicto. En ese ínterin, Jimena mantenía el foco en la terapia y en las medidas legales. Entramos con un pedido formal de medida de protección que, después de ser analizada junto a las pruebas, fue concedida. Eso impedía a Mario acercarse físicamente a ella o mantener contacto por cualquier medio. Cuando ella recibió el documento oficial, me lo mostró con una sonrisa discreta y dijo: «Creo que ahora puedo respirar de verdad». Fue entonces que decidimos hacer algo que, para nosotros, sería simbólico. Invitar a la familia más cercana y a algunos amigos a un almuerzo en casa, no para hablar de Mario, sino para celebrar el cierre de este ciclo. Preparamos comida, arreglamos la terraza, pusimos música suave. Cuando todos ya estaban presentes, Jimena pidió la palabra. Ella habló con claridad, sin rencor y sin lágrimas. Explicó que había sido engañada, que había sufrido, pero que estaba eligiendo seguir adelante. Agradeció por el apoyo, por la paciencia y por la presencia de cada uno en ese proceso. Y por fin, dijo algo que me hizo sentir que todo el esfuerzo valió la pena. Yo aprendí que el amor de verdad no nos hace más débiles, ni nos aísla de las personas que nos aman. Gracias, papá, por recordármelo cuando yo misma lo había olvidado. La reacción fue un aplauso espontáneo, no efusivo, pero cargado de significado.
Yo me quedé sentado, solo observando, y sentí como si aquel momento fuera el verdadero giro público que yo quería. Ya no se trataba de exponer a Mario, sino de mostrar que él no había conseguido destruir lo esencial. Al día siguiente, Salvador vino hasta mí y me dijo que había visto a Mario en un bar, comentando que el viejo ganó esta, pero que él volvería por encima. Yo no le di importancia. Para mí, el juego ya estaba cerrado. Él podría hablar lo que quisiera. Nosotros estábamos finalmente fuera de su alcance. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de reaprender a vivir sin la tensión constante que Mario había impuesto, incluso a la distancia. La casa, que por tanto tiempo cargó el peso de discusiones y preocupaciones, ahora parecía respirar diferente. Jimena pasó a venir más veces, no por necesidad, sino por elección, y eso para mí era la mayor prueba de que estábamos reconstruyendo el vínculo. Ella se inscribió en un curso de especialización en gestión financiera, algo que siempre tuvo curiosidad, pero nunca encontró tiempo para hacer. Dijo que quería tener más control sobre su propio dinero y entender mejor cuando algo no parecía correcto. Yo la apoyé integralmente, inclusive ayudando a montar un pequeño espacio de estudio en el cuarto que antes ella usaba cuando era adolescente. Mientras tanto, yo mismo comencé a revisitar actividades que había abandonado desde que Aurora se fue. Volví a participar en las reuniones del club de dominó de la Plaza Central y me permití aceptar invitaciones de amigos para pequeños viajes a los alrededores de Jalisco. Descubrí que aún había placer en cosas simples, como caminar temprano por la orilla del lago de Chapala, o tomar un café en silencio observando la vida alrededor. Jimena, cada vez más segura, comenzó a expandir el círculo social. Volvió a frecuentar encuentros con amigos antiguos e incluso entró en un grupo de carrera los domingos. Yo veía en su rostro una ligereza que no aparecía en años, y eso me daba una paz difícil de describir. Un día, durante un almuerzo, ella me dijo algo que me emocionó profundamente. «Papá, hoy entiendo que no fuiste contra mí, fuiste a favor de mí. Yo solo no conseguía verlo en aquella época». Sostuve su mano y respondí, y aunque no lo entendieras, lo haría todo otra vez. No hubo más nada que decir. El silencio que vino después fue de entendimiento mutuo. Comencé también a escribir, sin pretensión, algunos relatos sobre mi vida, principalmente para registrar momentos importantes y lecciones aprendidas. Era una forma de organizar mis pensamientos y, quién sabe, un día dejar para Jimena algo más que bienes materiales. Dejar mi historia con todos los errores y aciertos para que ella pudiera aprender sin tener que pasar por los mismos dolores. Fue en ese proceso que percibí cuánto yo también me había transformado. Antes, yo creía que proteger significaba resolverlo todo por el otro. Hoy, entiendo que, a veces, proteger es permitir que la persona caiga, pero estar allí para sostenerla cuando la caída amenaza con romper lo que es esencial. En el barrio, las conversaciones sobre lo que sucedió fueron disminuyendo. Las personas siempre tienen algo nuevo que comentar, y pronto otro asunto tomó el lugar. Pero percibí que muchos, discretamente, vinieron a decirme que admiraban mi postura y que, de alguna forma, mi historia había servido de alerta para ellos. Eso me dio la sensación de que, incluso sin querer, tal vez yo hubiera ayudado a más gente de lo que imaginaba. Y fue en ese clima de reconstrucción que, una tarde tranquila, Jimena llegó con una noticia inesperada. Había conocido a alguien nuevo. Habló de forma simple, sin idealizaciones, solo diciendo que era una buena persona y que se estaban conociendo sin prisa. Yo sonreí y dije que, esta vez, lo importante era que ella se sintiera segura y feliz, y que, independientemente de cualquier cosa, yo estaría a su lado. Algunos meses después, percibí que la vida había retomado un ritmo saludable. Ya no había mensajes inesperados, llamadas amenazadoras o presencias incómodas rondando nuestra casa. Mario había desaparecido de nuestro círculo, Incluso si eventualmente yo oía rumores sobre él, ya no me causaban impacto. Era como si la sombra hubiera perdido completamente el alcance. Jimena continuaba firme en su curso y, poco a poco, hablaba más sobre la nueva relación. Lo más importante para mí era que, esta vez, ella no dejaba que su vida girara en torno a otra persona.
Mantenía amigos, objetivos y espacio para sí misma. Yo veía en ese equilibrio una madurez que ninguna charla o consejo habría enseñado. Solo la experiencia y el coraje de levantarse. Un sábado por la tarde, sentados en la terraza, ella me agradeció nuevamente. Dijo que, si no fuera por mi firmeza, probablemente se habría casado y perdido no solo dinero, sino también años preciosos de su vida. Fuiste el villano por un tiempo, papá, pero el héroe para siempre. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria como una de las mayores recompensas que jamás he recibido. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí de dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Y si alguien está pasando por algo parecido, tal vez encuentre aquí el coraje para tomar la decisión que necesita. Pasé a invertir más tiempo en mí mismo, en pequeñas alegrías que antes dejaba de lado. Conocí a nuevas personas en el club de dominó. Retomé la fotografía, algo que había abandonado hacía años, y hasta comencé a planear un viaje que siempre pospuse para conocer Oaxaca. Descubrí que, cuando uno se libera de un peso, el espacio que sobra puede ser llenado con cosas buenas. Jimena, por su parte, aprendió a no renunciar a su independencia y a identificar señales de manipulación antes de que se vuelvan cadenas invisibles. Vi en ella no solo a mi hija, sino a una mujer capaz de protegerse y de construir su propia felicidad, sin depender de nadie para validarla. En el fondo, percibí que este proceso nos trajo algo que va más allá de padre e hija. Hoy somos aliados, compañeros de vida, con la libertad de discrepar sin miedo y la certeza de que en cualquier situación estaremos en el mismo lado. Eso no tiene precio. Mirando hacia atrás, veo que el giro no fue solo cancelar contratos o cortar vínculos, fue recuperar lo que realmente importaba, la dignidad, la paz y la confianza mutua. Mario intentó dividirnos, pero acabó fortaleciendo lo que era indestructible. A los que leen esta historia, les dejo un consejo que aprendí de la forma más difícil. No tenga miedo de ser el villano temporal, si eso significa proteger a alguien que usted ama. El tiempo se encarga de mostrar la verdad a quien necesita verla. Y por encima de todo, recuerde, el amor verdadero no es ciego, es lúcido. Y cuando es genuino, sobrevive a cualquier tempestad, incluso a las más traicioneras.